hermano. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día tan maravilloso que nos ha concedido. Pues antes que se me olvide, reciban saludos de los hermanos allá del Salvador. Y me encargaron que les diera saludos. El hermano José Cañas también les envía saludos. Our brother Jose Cañas is sending you greetings. Él les recuerda bastante. He remembers you a lot. Y no sabemos pues hasta dónde Dios conceda que él venga. We don't know if the Lord wants for him to come as well. Pienso que si ha ido hasta Bélgica, I believe he has gone to Belgium. está más cerca para acá. The United States is closer. Así de que nos sentimos contentos y felices So we feel happy porque Dios nos ha permitido estar una vez más en este lugar. because God has allowed us to come to this place one more time. Y en esta ocasión, pues, el hermano Felipe y su esposa están con And in nosotros. this occasion, our brother Felipe and his wife are with us. Así de que nos sentimos contentos, So we feel happy. Thank you. mayormente que estamos aquí para hablar de la bendita palabra del We are Señor. here to talk about the blessed word of the Lord. Vamos a leer una pequeña porción de las Escrituras We're going to read a little portion of the scriptures. en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. At 1 Thessalonians chapter 4. Vamos a leer del verso 16 hasta el final. We're going to read from verse 16 to the end. Vamos a hablar de un tema que le he titulado El ministerio de Jesús repetido en el séptimo ángel. We're going to speak about a subject titled The Ministry of Jesus Repeated Again on the Seventh Angel. Entiendo que pues no tenemos visitas ni I nada. believe we don't have any visits or anything. Hablando así de que son personas que son nuevas, que no conocen el Evangelio. Talking about new people that they don't know the gospel. Los que estamos aquí pues ya conocemos el Evangelio. The ones that are here, we know already the gospel. Conocemos el mensaje We're going to continue start the message. y vamos a hablar alguna cosita que es directamente para los predestinados. And we're going to speak about exactly for the predestinated ones. Dice así su palabra. Such like is the word. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we all ever be with the Lord. Wherefore, Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. comfort one another with these words. Vamos a orar. We're going to pray. Bendito Padre Celestial, Blessed Heavenly Father, gracias le damos en esta preciosa noche we give you thanks this precious night por esta oportunidad que nos ha concedido for this opportunity that you have granted us de venir a tener este compañerismo con su pueblo, to come and have this fellowship with your people, con sus hijos. with your children. Gracias le damos We give you thanks que nos ha guardado y protegido that you have kept us and protect us. y nos da el privilegio It has given us the privilege de meditar, reflexionar en su palabra to meditate and reflect in your word, para alimentar nuestras almas. to feed our souls. Pedimos la bendición por la lectura bíblica We ask the blessing for the reading of the scriptures en el nombre del Señor Jesucristo. in the name of the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, You hermanos. may be seated, brothers. Como les estaba diciendo, pues que este tema As I was saying, this subject no es tan conocido is not very known debido a que no me siento guiado a predicarlo en cualquier parte. because I don't feel guided to preach it anywhere. Quizás a veces
hace un poco más mal que bien si la persona no está preparada para recibirlo. Sometimes it does better, more bad than good if the people is not agreeing on. Pero conociendo que ustedes son nuestros hermanos, But knowing that you guys are our brothers, conocidos desde mucho tiempo, known from a long time, pues estamos en capacidad de escudriñar la palabra we're in the capability to search the scriptures y ver lo que está preparado para and nosotros. see what is prepared for us. Si ustedes se fijan, a nivel general se predica la palabra If you realize that in a general manner, the word is preached y se habla mucho de la salvación. and the salvation is talked a lot. Y digo, eso está correcto. And I say that that is correct. Pero hay un pueblo que es salvo, But there is a people that is saved, pero que no se ve en el rapto. but they will not go in the rapture. Entonces nosotros queremos ser salvos e irnos en el rapto. We want to be saved and go in the rapture as well. Ustedes pueden ver que hubo un pueblo allá en el tiempo de Noé You can see that there was a people in times of Noah que pasó por encima de la tribulación, that they passed over the tribulation, pero ellos no se fueron en el rapto. but they didn't go in the rapture. Entonces, pero hubo un hombre que sí se fue en el rapto. But there was one man that went in the rapture. Allá se fue uno. One, he won. En el rapto que sucedió con el Señor Jesucristo, se fueron muchos. In the rapture that happened with the Lord Jesus Christ, many left, many went. No nos da mucha esperanza ya en el tiempo de Noé, ¿verdad? It doesn't give us too many hope in the times of Noah, right? Pero en el tiempo del Señor Jesucristo, But in the times of the Lord Jesus Christ, al final de su ministerio, at the end of his ministry, sí tenemos ahí fe y esperanza we have faith and hope in there que hoy van a ser varios también. that there will be many as well today. Porque si yo me quedo solo con aquella parte allá en los primeros 2000 años, Because if I stay with that part of like the first 2,000 years, pues les traería un desánimo a ustedes. it will bring you a discomfort to you. Your spirit will go down. Pero Pablo nos prohíbe. But Paul is prohibiting us. Dice, consolaos los unos a los otros. He says to comfort one another. Y les vengo a dar que solo uno se fue allá, tengan cuidado. Come and say, only one left, be careful. Pues eso no es consuelo, ¿verdad? That is not a comfort. Pero si vamos al Nuevo Testamento y se fija el tema, el ministerio de Jesucristo repetido en el séptimo ángel. But if we go to the New Testament, we see the subject, the ministry of Jesus Christ, repeated again in the seventh angel. Entonces, en el ministerio del Señor Jesucristo, So in the ministry of Jesus Christ, él finalizó su ministerio he finalized his ministry en el rapto. in the rapture. Hechos Amen. 1:9. That is Acts 1:9. Pero antes de eso, But before that, él dio la voz de arcángel, he gave the voice of an archangel. resucitó a los muertos He resurrected the dead. en Mateo 27:50. In Matthew 27:50, Y dice que estando en la cruz del Calvario, he says that while he was in the cross of Calvary, él dio un fuerte grito he shouted with a loud voice. y muchos santos que habían dormido And many saints that slept, se levantaron. they rose up. Pues yo vengo a consolarlos, no a I- decepcionarlos. I come to comfort you, not to disappoint you. Amen. Y si ustedes se fijan, So if you realize, él dijo muchos santos. he said many saints. Yo no les puedo decir que a ustedes, muchos hermanos hay aquí, no, I cannot habemos say- varios. Well, there are many brothers here. Well, we are few. Pero allá se levantaron todos los que iban a participar en el rapto con él. But all of them raised up, all of the ones who were going to be partakers of the rapture with him. Y eran muchos. And there were many. No dice cuántos, ¿verdad? It doesn't say how many. Entonces, ellos subieron con él en su rapto, So they went up with him in the rapture en Hechos 1:9. in Acts 1:9. Entonces, si el ministerio del séptimo ángel es algo repetido como fue en los días del Señor Jesús, If the ministry of the seventh angel is something repeated as well as in the days of Jesus, entonces él va a terminar en el rapto también. that will end up in the rapture as well. Y alguien piensa, ¿y cómo si ya se murió? Hey, somebody think, oh, what happened if he died already? Bueno, hay un tema un poquito más profundo. There is a subject a little bit deeper. No sé si vamos a tener otra oportunidad, I don't know if we're going to have another opportunity, pero lo vamos a tocar si es la voluntad de but we're Dios. going to touch if it's the will of God.
Ese se llama That un is called. ministerio en dos partes. That is called a ministry in two parts. Porque si ustedes se fijan, Jesús predicó hasta la crucifixión. If you realize Jesus preached until the crucifixion. Pero si nos preguntamos, ¿y allí terminó su ministerio? But if we ask ourselves, his ministry ended up there? No, él No. ya les había profetizado. He already prophesied them. Es necesario que el Hijo del Hombre It's necessary for the Son of Man sea escarnecido, sea vituperado, sea crucificado y sea muerto, be wounded and be killed. pero que resucite el tercer día. But- Voy a resucitar el tercer But día. I will resurrect on the third day. Si ustedes se fijan, él cumplió la profecía de San Juan 14:18. If you realize he fulfilled the prophecy of John 14:18. Les dijo, no os dejaré huérfanos, He said, I will not leave you alone. vendré a vosotros. I will come to you. Ese era un pronombre personal. He said that was a personal pronoun. Si mandaba a otro, entonces ya mentía. If he would send somebody else, he would lie. Tenía que ser él. It had to be him. Pero si ustedes se fijan en la primera parte de su ministerio, But if you realize in the first part of his ministry, él ya lo había profetizado. he already prophesied already. Aunque esa predicación como que no les parecía mucho. Even though that preaching would not Parece que settle eso very no- good with them. No coincide con las escrituras. It sounds like that doesn't match with the scriptures. Porque Isaías decía Because Isaiah would say, que el reinado del Mesías no tendrá fin. because the kingdom of the Messiah would have no end. Y resulta que este decía que iba a morir. And this one was saying that he was going to die. Y todos estaban ciertos que ese era el Mesías. And everybody was certain that that was the Messiah. Pero tenía que haber una oportunidad para nosotros. But there had to be an opportunity for us. Y si ustedes se fijan, él cumplió esa profecía. If you realize he fulfilled that scripture. Muchos dicen, allá en Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, Many say, over there in Pentecost, when the Holy Spirit was poured, allí no se cumplió esa escritura. that scripture was not fulfilled there. Esa se cumplió cuando él resucitó. That was fulfilled when he resurrected. Y cuando resucitó, And when he resurrected, dice, primeramente apareció a María Magdalena, it first says that he first appeared to Mary Magdalene, de la cual había echado 7 demonios. from whom he has been cast 7 demons out of her. Una pregunta, One question. ¿fue en espíritu que él se presentó? Was in the spirit that he presented to her? ¿Fue una visión? Was it a vision? Era él It personalmente. was him personally. Amen. Como el mensaje que les predicó a los caminantes de Emmaús, Like the message that he preached to the walkers to Emmaus, que duró 4 horas. that lasted 4 hours. Y si ustedes se fijan, If you ellos realize- iban contentos y felices porque les abría las escrituras. They were going happy because the scriptures were getting open. Y bueno, que nos gusta eso, pues eso hace arder nuestro corazón. They liked that. They said that burned the heart within us. Y digo, ¿no era él personalmente hablando con ellos? Was not him personally speaking with them? Si Jesús tuvo tuvo esa secuencia de acontecimientos, If Jesus had that sequence of happenings, of events, el hermano Branham nos dice de que este es el ministerio de Jesucristo. Brother otra vez. Branham tells us that this is the ministry of Jesus Christ one more time. Correcto. Bueno, hablamos que hay una cosa que es salvación. We speak that there is something called salvation. Sé que por todo el mundo casi se predica Cristo sana y salva y Dios es amor. I know that almost everywhere in the world is preached that Jesus Christ saves and heals and Jesus Christ is love. Y hasta ahí llega. And they end the situation there. Pero si ustedes se fijan lo que dijo Pablo, But if you realize what Paul said, dice, el mismo Señor descenderá del cielo he says, for the Lord himself will descend from heaven con aclamación, with a shout, con voz de arcángel voice of an archangel, y trompeta de Dios. with the trump of God. El hermano Branham dice en el mensaje, Señor, ¿es esta la señal del fin? Brother Branham says in the message, it is the end, the sign of the end, sir, Que la trompeta es el evangelio. that the trumpet is the gospel. Y el evangelio que trajo el mensajero de la edad And the gospel that the messenger of the age brought
Es el mismo evangelio, pero revelado. It's the same gospel revealed. Si se fijan, no a todo el mundo, You see that it's not for everybody, sino a un grupo en especial. but to an special people. ¿Quiénes son ellos? Who are those? Los predestinados. The predestinated ones. Y si Él nos predestinó, es para que conozcamos el programa de Dios. And if he predestinated us, for us to know the plan of God. Pablo no le está hablando solo a los salvos aquí, él está hablando a la novia. Paul is not only talking to the saved ones here, but to the bride as well. Porque salvos hay una gran cantidad. Because saved are going to be a lot. Pero los que nos vamos en el rapto, But the ones that are going in the rapture, yo lo creo, I believe it. no somos la gran cantidad. We are not a great amount, Pero sí creo que somos muchos. but I believe we are many. Praise the Lord. Thank you, Lord. Porque así fue con Jesucristo. Because he was with Jesus Christ as well. Entonces Él no le está hablando aquí solo a los salvos, So sino a la novia. He's not speaking here only to the saved, but to the bride. Y lo primero que nos dice es que viene un mensaje The first thing that he says that a message is coming por el séptimo ángel. by the seventh angel. Eso es la aclamación. That is the shout. ¿Quién recibe el mensaje del hermano Branham? Who receives the message of Brother Branham? Solo la novia. Only the bride. El mensaje completo. The complete message. Porque si ustedes se fijan, cuando Eliezer fue a la casa de Betuel, Because if you realize when Eliezer went to the house of Bethuel, entonces él iba por una novia. he was looking for a bride. Ese era el mensaje que él llevaba, Eliezer. That was the message that Eliezer would be carrying. Pero el mensaje lo oyeron todos But the message, everybody heard the message, correct? y recibieron beneficios del mensaje. And received benefits from the message. Yeah, correct. Benefits from the Pero message. la comisión no era para los demás, solo para Rebeca. The commission was not for the rest, was only for Rebecca. Igual es hoy. It's the same today. Alguien podría pensar, ¿cómo discrimina a los demás? Somebody could say, how can you discriminate the rest? No, solo estamos viendo la Biblia. No, we're just looking at the Bible. Pablo le está hablando a la novia. Paul is speaking to the bride. No dice para todos los salvos. No, está hablando del rapto. He doesn't say for all the saved ones. No, he's talking about the rapture. Tres cosas. Three things. Aclamación, Shout, voz de arcángel a voice of an archangel, y trompeta de Dios. and the trump of God. La aclamación y la voz de arcángel The es shout. la misma trompeta, The shout and the voice of an archangel is the same trumpet, trabajando en secuencia. working in a sequence. Ahorita estamos en la aclamación, Right now we're in the shout, preparándonos para el rapto. preparing ourselves for the rapture. Por eso es que me siento dirigido a hablar de este tema. That's why I feel led to speak about this subject. Necesitamos, como les decía a los hermanos en Phoenix, Do we need, as I was talking to the brothers in Phoenix, hay una iglesia allí que también está peleando la buena batalla de la fe. in a good church that they're still fighting the good battle of faith? Son varios ellos. There are a few in there. There are many. Les decía, la novia necesita el ministerio quíntuple. I was telling to them the bride needs the fivefold ministry. Ahora, el ministerio quíntuple no puede alimentar a la novia The fivefold ministry cannot feed the bride si no tiene este mensaje. if they don't have this message. Ahora, ¿qué es el ministerio quíntuple? Now, what is the fivefold ministry? Somos hombres They are men que Dios nos ha dado un ministerio. that the Lord has given to us a ministry, Pero la novia en cualquier parte donde está but the bride anywhere where they are, necesita esa variedad de ministerios. it needs that variety of ministries. Así está escrito. That's how it's written. Dice que ha sido dado para la perfección de los santos. It says that it has been given to the perfection of the saints. Ahora, estos santos son los que se van a ir en el rapto. Now, these saints are the ones who are going in the rapture, Y los otros santos, and the other saints, esos pasan por la tribulación. those go through the Esos tribulation. no se van en el rapto. They don't go in the rapture. Entonces, ¿por qué predico este ministerio de Jesucristo repetido otra vez en el séptimo ángel? Why do I preach then this ministry of Jesus Christ appeared again in the seventh angel? Porque el mensajero lo dijo. Because the messenger said it. El mensaje de la hora le es revelado a la novia. The message of the hour is going to be revealed to the bride.
No a todos los que oyen este mensaje. Not to all of them that listen to this message. Porque a Eliezer el mensaje lo oyó la madre, lo oyó el hermano predicador. Because Eliezer preached to the brother, to the mother, to the brother that is a preacher. Y la misma Biblia dice In the same Bible says que él llevaba regalos that he was carrying Muchos gifts regalos. with him, many gifts. y le dio a su madre, a su hermano de Rebeca y a los demás. And gave it to her mother, to the brother of Rebecca, and to the rest. Le dio cosas preciosas Precious things. He gave him precious things. y ellos estaban contentos. And they were happy. Digo, el ministerio del hermano Branham I said the ministry of Brother Branham trajo beneficio para todo el mundo. casi. brought benefits to the whole world. Y el hermano Branham dice en el mensaje donde pienso que falló Pentecostés. Brother Branham says in the message where I think Pentecost failed, Él vio, dice, la línea venir de personas he saw that line of people coming, que necesitaban oración por sanidad divina y diferentes problemas. that they would need a prayer for divine healing and different problems. Y dice, el Espíritu Santo nunca hizo diferencia con ellos. And he says that the Holy Spirit never made a difference with them. Llegaron católicos, Catholics came, llegaron adventistas, Adventists, metodistas, Methodists, luteranos. Lutherans, todo. Lutherans, and everything. Y él nunca hizo diferencia de nada. And he never made a difference from anything. El don fue para todos. The gift was for Gozaron de everybody. eso. Entonces estas cosas van en paralelo. But these things are going parallel to each other. Y digo, si el Señor Jesucristo terminó en el rapto su ministerio, And I say, if the Lord Jesus Christ ended his ministry in the rapture, es decir, aquí en la tierra, it's saying here on earth. entonces así va a ser otra vez. So it will be the same as well. Ahora, aquí en el mensaje que se llama Parado en la brecha, Now in the message called Standing in the Gap, el mensajero dice lo siguiente. the Reverend says the following. Este lo predicó un 23 de junio de 1963, He preached this on the 23rd of June of 1963, en el párrafo 77. paragraph 77. Ahora, después de que la Biblia había sido interpretada completamente, Now after the Bible has been interpreted completely, entonces notan que se abrió la parte superior de la pirámide, que parecía pirámide, o de la piedra, perdón, de la piedra que parecía pirámide. then you notice that the top part of the rock opened up that looks like a pyramid. Ahora, no es la enseñanza sobre la pirámide, no eso, It's not the teaching about the pyramid. It's not that. porque los hombres que enseñan esa doctrina de la pirámide, me supongo que ellos saben de qué están hablando. Because the man that preaches the doctrine of the pyramid, they know what I'm talking about. Yo no sé nada de eso, I don't know nothing about that. pero de todas maneras tenía la forma de una pirámide. But either way, it had a shape of a pyramid. Pero la parte superior de la pirámide nunca fue colocada. But the top part of the pyramid was never placed. Yo he estado en el Cairo, en Egipto, I have been in Cairo, in Egypt, y la parte superior nunca fue colocada, and the superior part was never placed porque era una piedra del ángulo, because it was the headstone. era una piedra de corona. It was a headstone. En la iglesia Capstone. era la piedra del ángulo. In the church was the capstone. En la iglesia completa era la piedra de corona. In the complete church was the capstone. Así que nunca vino, So it never came. fue rechazada, It was rejected. Cristo, Christ. pero sí vendrá. But it will come. Y yo creo que cuando esté en camino, And I believe when it's on its way, que la iglesia tomará cierta forma de justificación bajo Lutero, that the church will take a form of justification under Luther, santificación bajo Wesley, y el mensaje pentecostal reducirá a la iglesia a tal minoría. the sanctification by Wesley, and the Pentecostal message will reduce the church to that minority. Y habrá un ministerio And there will be a ministry entre esa gente between those people, que será exactamente el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. that it will be the same ministry that Jesus Christ had. Bueno, es de lo que estamos hablando. That's what we're talking about, right? Ahora,
¿cómo va a haber un ministerio de Jesucristo? Piensan que va a venir Jesucristo que en su cuerpo redentivo, como lo ven allá, Do you en think aquel cuadro. Jesus is going to come in his redemptive body like we see in the picture? Ese es el cuerpo redentivo de Él, que vino a hacer el sacrificio. That is that redemptive body that came and do the sacrifice. Pero aquí nos está diciendo But el it's telling us here, profeta the prophet. que ese ministerio es el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. But the prophet is telling us that the ministry is the same that Jesus Christ had. Pero va a hacer una cosa. But it will do something. Eso traerá a Jesús That will bring Jesus. y arrebatará a todos por completo. It will rapture everybody. Entonces es el ministerio del séptimo ángel. So that's the ministry of the seventh angel. Y va que se muere. And he dies. Y digo, ahí es donde va a entrar el otro tema. That's where the next subject will go into. Aquel era un hombre, That one was a man, no hecho de sexo. not made of sex. Este es un hombre, This is a man, pero sí es hecho de sexo. but he was made of sex. Pero el ministerio But the es el ministry mismo ministerio de is Jesucristo. the same ministry of Jesus Christ. Amen. Entonces, si él se fue en el rapto con los santos del Antiguo Testamento, So if he went in the rapture with the saints of the Old Testament, entonces ustedes se fijan, este viene a la tierra. so we will see he will come to the earth. Aquel lo encontramos en el aire. To this one, we'll find him in the air. Pero el ministerio es el mismo de Jesucristo. But the ministry is the same, the one as Jesus Christ. El Señor Jesús comenzó sanando a los enfermos, The Lord Jesus Christ started healing the haciendo sick, milagros. doing miracles. Es el mismo ministerio, el It's hermano the- Branham comenzó igual. It's the same ministry. The Brother Branham started the same. Pero después de un tiempo But after a while, mostró la señal mesiánica. he showed the messianic sign. Aparte de él y del Señor Jesucristo, que son los más recientes, los otros son más antiguos. Besides him and Jesus Christ, that there are some, but they are other a little bit more far behind. ¿Quién ha mostrado la señal mesiánica? Who has shown the messianic sign? Who else? Solo el hermano Branham Only y Brother el Señor Branham Jesús. and Lord Jesus Christ. Ellos dos mostraron muchas veces la señal mesiánica. Those them two show many times the Ustedes messianic leen el sign. Nuevo Testamento y él seguidas veces decía, ¿por qué suben estos y estos pensamientos en sus corazones? If you read the New Testament, it says Jesus would say many times, "Why these and these thoughts go up from your heart?" Aunque trataban de negarlo, ¿verdad? Even No, they no, try yo to no deny pensé it. eso. No, I didn't think that. Bueno, si él sí sabía lo que estaban pensando. Yes, he knew what they were thinking. Ahora el hermano Branham dice en una ocasión que esa señal mesiánica había trabajado en su ministerio miles de veces. Brother Branham said in an occasion that the messianic sign worked in his ministry many times. Ustedes van al Antiguo Testamento You go to the Old Testament, y muy poquito encuentran eso. and very few do you find that. Si lo ven, creo que una vez en Elías Tisbita. If you see it just once in Elias the Tishbite, Lo ven 2 veces en Eliseo. you see it twice in Elisha. Pero ¿qué en el Señor Jesús? But what about in Jesus Christ, in the Lord Jesus Christ? ¿Qué en el ministerio del hermano Branham? But what about in the ministry of Brother Branham? Bueno, se fijan cómo dice que es exactamente el ministerio de Jesucristo. Well, you said that he says clearly that this is the ministry of Jesus Christ. Y luego le dice el final. And then he says the end. Y arrebatará a todos por completo. And he will rapture everybody whole. Bueno, se va, ¿verdad? A la gloria. It goes to the glory, right? A la cena de las bodas. To the Lord's Supper Con la novia. with the bride. Ahora, hay muchos santos que se quedan. Now, there are many saints that they're going to remain in here. De lo cual dice que ellos pues van a comparecer en el juicio del trono blanco. Or the ones they're going to be placed upon the judgment on the white throne at the end. Pero ¿qué de estos? But what about these ones? No hay ningún problema, ellos van a la cena de las bodas. There's not a problem. They're going to the Lord's Supper. ¿Y saben qué cosa? And you know what else? La otra vez les estuve hablando, recuerdo, I was talking the other time, I remember, que el Señor le dijo al pueblo de Israel that the Lord said to the people of Israel que los iba a provocar a celos that he was going to get them into con un pueblo que jealousy. no era Israel, With era a otro people pueblo, that was not even Israel. It was un another people. pueblo insensato. A foolish people.
Y eso lo hacía para ponerlos celosos porque eran muy idólatras ellos. And he would do that because they were very idolaters. So to get them into jealousy. Y fíjese que el celo más grande He says that the greatest jealousy es cuando el rapto sucede. is when the rapture happens. Porque si ustedes van al mensaje que él le tituló el libro de los Hebreos, If you go to the message that he titled the book of Hebrews, el profeta hace una declaración. the prophet makes a declaration there. Y voy a tratar de encontrarla porque no la tenía muy I'm going to try to find it because I didn't have it like ready. muy ahí presente. Y ahorita se las enseño. I can show it to you right now. Amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Y amén. Está en el mensaje de preguntas y respuestas de los Hebreos, He says that it's in the message questions and answers about Hebrews en el párrafo in 65. the paragraph 65. Y dice él así, And he says like this, hablando de los dos testigos a Israel. speaking about the two witnesses to Israel. Ellos afligieron They got afflicted a la iglesia, to the church. They afflicted to the church. quiero decir al mundo con sus predicaciones. Oh, I said to the world with their teachings, with their, Y recibieron otra vez a los judíos, and they received one more time to the Jews, a quienes condujeron al arrepentimiento, trayéndolos de nuevo a creer. the one that they conducted to the repentance, to believe. Mire a dónde están. Look where he's at. Estamos en Israel ahorita. We're in Israel right now. Los dos testigos están ahí en Israel. The two witnesses are there in Israel. Y dice, cuando ellos vean a Jesús que viene por la novia, When they see Jesus coming for the bride, ellos dirán, they will say, he aquí, behold, este es nuestro Dios por quien hemos esperado. this is our Lord for we have been waiting for. Es Él. Is him. Pero Él no viene por ellos. But he doesn't come for them. Él viene por su novia. He comes for his bride. ¿Se fijaron en eso? Do you realize that? Do you Porque notice Él lo that? hace así. Why that he does it like that? Él es soberano. He is sovereign. Desde allá de Deuteronomio, cuando Moisés está cantando en el Espíritu, From over there in Deuteronomy, when Moses is singing in the spirit, le dice que los va a provocar a celos. he says that he's going to get them into jealousy. Y yo creo que esto es lo peor del celo que les va a provocar. And I believe this is the worst of the jealousies that he's going to get to them. Como la novia que está esperando al novio, ¿verdad? Like the bride that is waiting for the bridegroom. Ah, viene por mí Oh, it's coming for me. It's coming y for me. contenta. She's happy. Y no viene por ella, sino que por la otra. But she's not coming for her, but comes for the other one. Bueno, está tremendo, ¿verdad? That's tremendous, right? Qué cruel el Señor. How cruel is the Lord? No, si ya se los había dicho. No, he told them already. Bueno, Él quiso hacerlo así. He wanted to do it so. Praise the Lord. Thank you. Bueno, así de que ya vimos So we saw already que este ministerio de Jesucristo that this ministry of Jesus Christ con los gentiles, with the Gentiles que somos nosotros, that we are, y allí está contemplada las 7 edades de la iglesia gentil. and he's contemplated the 7 church ages of the Gentiles. Ellos están esperando la voz de arcángel. They're waiting for the voice of an archangel. ¿Y quién da la voz de arcángel? And who gives the voice of an El séptimo archangel? ángel. The seventh angel. Praise the Lord. Pero si usted se fija, Jesús se le estuvo apareciendo a la iglesia resucitada But if you realize Jesus is appearing to the resurrected church por 40 días. for 40 days. Y ustedes pueden ver la mentalidad pues de diferentes grandes predicadores If you see that the mentality of different preachers, great preachers, que predican que se levantan los muertos de la novia that they preach that the bride raised up from the dead, y con el mismo impulso ya van en el rapto. and with the same momentum they go in the rapture. Eso no sucedió así That en el rapto de Jesús. didn't happen like that in the times of Jesus. Correcto. Por 40 días For 40 days, se les estuvo apareciendo a los discípulos. he was appearing to the disciples. Hizo otra pesca milagrosa. And he did another miraculous fishing. Ustedes van a San Juan capítulo 21. If you go to John chapter 21, Él ya resucitado he already resurrected. estaba en la ribera del mar. He was in the shore of the sea. Tranquilo, pues. He was calm. ¿Cuál prisa? Well, there's not a hurry.
Y allá en el barco estaban los discípulos pescando. And over there in the boat, there were the disciples fishing. Y se habían esforzado mucho pescando. And they were working a lot trying to get something. Y no habían agarrado nada. And they hadn't got anything. Si un pescador está triste, If there is a fisherman that is sad, es cuando no ha agarrado nada. is when you have not got nothing. Pero vieron al hombre, quizás un turista que anda allá, ¿verdad? And they saw the man probably is a tourist that is walking over there Ahí en la ribera del mar. in the shore of the sea. Pero va el turista y les dice, Well, the tourist comes and tells him, mozos, ¿han agarrado algo? have you caught something? ¿Tienen algo de comer? Do you have something to eat? No, nada. No, we have not got nothing. Echad la red a la derecha y hallaréis. Go cast your net to the right side and you will find some. Y lo hicieron. And they did it. Y dice que encerraron una gran cantidad de peces. And he said that they caught so many fishes. Y recordaron que eso ya había sucedido en la And they primera remembered parte. that happened already in the first age. Entonces, aunque estaba lejos, Even though they were, Pero- it was far. pero no le conocían perfectamente bien quién era. But they didn't know completely who he was. Han visto que hay personas que casi se ven idénticas. Have you realized that there are some people that they Y look más almost de alike? lejos, ¿cómo se conoce? And more far away, they Pero look so, por las características, by the characteristics. le dijo Juan al apóstol Pedro, John told the apostle Peter, el Señor es, le dijo. is the Lord. Y dice que Pedro pues se puso su ropa allá y todo eso y He says, se fue a nadar por el mar. he says that he put his clothes and he started swimming. No estaban tan lejos de tierra They were now so far away from land. y llegó pues para hablar con él. And he got there to talk with him. Aquí están las cosas difíciles, ¿verdad? These are the hard times. Porque llegó y tranquilo allí, pero no decía nada. Because he got there, but he would not say nothing. Y llegaron los otros discípulos And- ya con los peces y demás. And the other disciples came with the fishes and the rest. Y dice la Biblia, And the Bible says. y nadie osaba preguntarle, ¿tú quién eres? And no one would desire to ask him who he was. Y que no lo conocían. And he didn't know him. They didn't know him. Entonces, bueno, y dice también, And he says as well, sabiendo que era el Señor. knowing that it was the Lord. Está un poco difícil, ¿verdad? It's a little bit hard, huh? Porque en la segunda parte del ministerio del Señor Jesucristo, pero en el séptimo ángel con nosotros los gentiles, But in the second part of the ministry of Jesus Christ, but with the seventh angel, here with the Gentiles, varios ya me han preguntado, many have asked, quizás no lo vas a conocer cuando venga. probably you won't know him when he comes. Bien, sí, lo voy a conocer. Yeah, probably I porque will know him. Cuando Pedro, Jacobo y Juan When Peter, Jacob, and estuvieron en el James- monte alto, when they were in the mountain, in the high mountain, apareció Moisés y Elías. Moses and Elijah appeared to them. Y habían pasado cientos y cientos de And años. thousands of years passed already. Y Pedro dijo, And Peter said, hagamos un tabernáculo para Moisés, Let's make otro a- para Elías y otro para ti. let's make a tent for you, for Elijah, and for Moses. Y la pregunta es, ¿cómo sabía Pedro que ese era Moisés y Elías? How did Peter knew that was Moses and Elijah? Bueno, es que la atmósfera divina donde estaba It's because the divine atmosphere where they were, le daba esa sabiduría it will give them that wisdom para saber quién era el que estaba ahí, to know who they were, tanto de Moisés como Elías. as Moses or Elijah. Entonces, aquel que cree toda la palabra, So every single one that believes all the whole word, en otras palabras, in other words, el que cree totalmente la palabra the one who believes totally the word of God, no va a tener problemas, he won't have any problems porque el Espíritu Santo está en él. because the Holy Spirit is in him. Y cuando el Espíritu Santo está en él, And when the Holy Spirit is in him, dice, Él os enseñará todas las cosas. he says that he will teach you all things. He will show you all things. Bueno, hay bastantes cosas que hablar, There are many things to talk about porque Jesús ya estaba en el cuerpo glorificado. because Jesus was already in the glorified body Y si yo les pregunto a ustedes, And if I en ask you- apariencia, in appearance. ¿cuánto aparentaba en edad del Señor Jesús? How old ¿Cuánto me dijo, hermana? 50 how old the años. Lord would appear, like Algo 50, así como yo, ¿verdad? like me, right? Y si yo regresara a 19 años de edad, If I will go back to 19 years old,
¿Será que me reconocería? Probably you would not recognize me. Yo creo que ya no. Probably not. Entonces, esas cosas suceden. Those things happen. Pero viendo esto, But looking at this, vamos a ver un poquito aquí de este mensaje, almas encarceladas, I'm going to see something of this message, souls that are in prison. predicado el 10 de noviembre del 63. Preaching November 10th, 1963. Oiga lo que dice. Ya Look what it vimos aquí en parado en la derecha, sí, es el que les leí. We read here in the Standing in the Gap, that's what I read. Dice, los ministerios He says the ministries, tienen que ser iguales. they have to be the same. ¿Cuáles ministerios? What ministries? Los de estos dos personajes que tenemos en las fotos. Of these two characters that we have in the pictures. Y qué bien que los hermanos se inspiraron a poner esas fotos. It's good that the brother got inspired to place these pictures. Porque estas dos fotos que están aquí, Because these two pictures that are here. aunque esto se dice que es una pintura, But he says in here that it's a painting right here. pero el hermano Branham dijo que esa es la más idéntica como es él. But Brother Branham said that this is the most identical as how he is. Por lo tanto, yo no le llamo pintura, yo le llamo foto. I don't call it painting, I call it picture. ¿Y por qué estas fotos aquí, que son católicos? Why these pictures here? Are you Catholics? Digo sí, de los originales, Yes, but from the original ones. de la iglesia primitiva. Of the primitive church. ¿Y por qué esas fotos aquí? Why those pictures there? Es que esos hombres tienen que ver con nosotros. Because they have something to do with En el us. rapto de la iglesia. In the rapture of the church. Este nos recoge en la tierra This one picks us up in the earth. y aquel nos encuentra en el aire. And he finds us in the air. Entonces, ¿por qué me voy a avergonzar yo de eso? So how can I get ashamed of that? Aquí estamos viendo los ministerios que son iguales. We see the ministries here that are the same. Bueno, dice, a tal grado que él dijo, So much that he said. veo algunos anotando escrituras, I see some writing scriptures. San Juan 14:12. St. John 14:12. Bueno, lo identifica a él. He identifies to him. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. He who believeth on him, the works that I do, he shall do also. ¿Ven ustedes? Do you see? Las obras, The works, predicando a los perdidos, preaching to the lost, sanando a los enfermos, healing the sick, y luego a los que les era imposible jamás ser salvos. and then next to the ones that were it was impossible for them to be saved. ¿Ven? La obra continuó. See, the work continued. De todos modos. Anyway, Por lo tanto, esto ha sido. so this has been, Y él hace la pregunta, ¿o ha sido? it makes the question, has been? Permítanme decirlo de esa manera. Allow me to say in that way. ¿Ha sido esto el ministerio de Jesucristo reencarnado en la iglesia en este día postrero? Has this been the ministry of Jesus Christ reincarnated in the church in this last day? Eso es lo que muchos de nosotros creemos. This is what many of us believe. Yo lo creo. I believe. Juntamente con ustedes. Together with you all. Yo lo creo juntamente con ustedes. I believe together with you. Yo creo esto. I believe this. Si yo no lo creyera, If I would not believe it, entonces sería algo diferente al respecto. then I would say something different to the matter. Porque a pesar de todo, Because even though esto es a mí this is to me, que aquí concierne. that is concerning to me. Y si es el Espíritu, y si el Espíritu de Dios está en uno, And if the Holy Spirit of God is in you, entonces uno se preocupa por la gente. then you get worried for the people. Es decir, en decirles la verdad. So in telling them the En no truth, entrar en fantasías. not enter into No fantasies, entrar en fanatismo. not enter into fanatism. ¿Se fijaron que este mensaje es dirigido a la novia? Do you see that this message is directed to the church, to the bride? Bueno, hoy van a oír ustedes predicadores que se dice que tienen más revelación que el hermano Branham. Now you will hear preachers that say they have more revelation than William Branham. Pero el hermano Branham nos dijo But William Branham told us que el tercer jalón that the third pull, le correspondía a él. it would correspond to him. Y del tercer jalón And from solo the third tenemos pull, vindicaciones, We only have vindications, no en su totalidad. not in its totality, Porque el ángel le dijo because the angel told him que de eso no dijera nada. that to not say nothing about it. El hermano Branham nos dice Brother Branham told us que Daniel oyó los 7 truenos de Apocalipsis 10. that Daniel heard the 7 thunders of Revelation 10. Juan oyó los 7 truenos de Apocalipsis 10. John heard the thunders
y los iba a escribir. and he was going to write them down. El ángel le dijo, no lo escribas. The angel told him, do not write them down. Y el hermano Branham los oyó también. And Brother Branham heard them as well. Pero le dijo el ángel, But the angel told no lo vayas a decir. Do not say it. Porque el primero y el segundo jalón lo dijiste, lo declaraste. Because the first and the second pull, you say it, you declared it. ¿Y qué trajo? And what brought? Un montón de personificadores. A bunch of personificators. Pero el tercer jalón no va a ser personificado. But the third pull will not be personized, impersonated. Ese es para la novia. That was for the bride only. Bueno, ¿se fijan ustedes que el Señor Jesús reunió a la novia Do you real- allá en el Monte de los Olivos? Do you realize that Jesus Christ gathered the bride in the Mount of Olives? Pero no le permitió a los 11 discípulos que estaban allí ver a los santos resucitados. But he didn't allow for the 11 disciples to see the resurrected saints. Vieron solo a Jesús They only saw God. y Jesus. comenzó a ascender. And he started going up. Una nube los recibió y And a los cloud quitó received de them. los ojos de ellos. And got them away from their sight. Si usted le pregunta a cualquier predicador del seminario If you ask any preacher from the seminary y le dice, ¿y él solo iba a Jesús? and you ask them, was he going alone? Claro, así lo dice la Biblia. He said, yes, the Bible says it like that. Pregúntale a uno del mensaje. Ask one from the message. ¿Iba él solo? Was he alone? No, con él iban los santos del Antiguo No, Testamento. with him, the holy ones from the Old Testament. Y ahí se cumplió la profecía de David. And the prophecy of David was fulfilled there. El Salmo 24:7. Psalms 24:7. Alzado puertas vuestras cabezas Raise ye, O doors, your heads, y alzado vosotras puertas eternas. and raise ye everlasting doors. Y entrará el Rey de And Gloria. the King of Glory will enter. Bueno, aquí hay una pregunta bastante delicada. There is a question here very delicate. ¿Quién dijo eso? Who said that? Nosotros decimos a la letra, ¿verdad? We say- David. David said it, No, we say. los santos del Antiguo Testamento No, dijeron eso. the saints of the Old Testament said it. Y luego hay una conversación allí. And then there is a conversation there. Y dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Who is this King of Glory? Eso lo dijeron los ángeles. The angel said that. Volvieron a responder los santos del Antiguo Testamento. They answered back, the saints of the Old Testament. Jehová de los ejércitos, Jehovah of the host. Él es el Rey de la He Gloria. is the King of Glory. Abran las puertas. Open the doors. Y entró Él con la novia del Antiguo Testamento. And he entered there with the bride of the Old Va a haber Testament. una última entrada. There will be a one more last Quiera Dios que entry. nosotros sea. Let it be God, allow us to go in. Si Dios no nos hubiera revelado esto, If God would not allow this to us, pues reveal this to us, yo no lo compartiría con ustedes. I would not be sharing this with you. Pero creo que somos parte de ello. But I believe we are part of it. Bueno, yo me puse a ver todo lo de Colorado cuando veníamos del aeropuerto para acá. We were coming from the airport, all of it here from Colorado. Más de hora y media de camino, ¿verdad? Almost an hour and a half of road. Tanta gente y tanta edificación y construcción. So much people, so much construction. ¿Cuántos sabrán esto que ustedes saben? How many know what you know today? ¿Por qué es así? Why is it like that? Dios quiso que así fuera. God wanted that to be so. En su venida de Él, ¿cuántos lo estaban esperando? In his coming, how many were waiting for him? Quizás habían muchos, Probably there were many. pero el hermano Branham dice en el oprobio por causa de la palabra, But Brother Branham says the reproach for the word. solo eran 6. dice. There were only 6. Zacarías y Elizabeth, Zachariah and Elizabeth, José y María, Joseph and Mary, Simeón Simon y Ana. and Anna. Ellos sí sabían quién era el Mesías desde su inicio. They knew who was the Messiah from the beginning. ¿Cuántos eran? How many there were? Correct. 6, ¿verdad? 6. Y eran miles y miles que habían en Israel. And there were thousands and thousands in Israel. Bueno, es la gracia de Dios It's the grace of God que nos revela estas that cosas. revealed these things to us. ¿Se fijaron que no solamente es para los salvos este mensaje? Do you see that this is not only for the saved ones? Es para los que van a participar en el rapto. Are the ones who are going to be partakers of the rapture. Amen. Ahora se fijó que cuando el Señor viene por su novia y aún los 144,000 lo ven, Now, when you realize that when the Lord comes for his church and the 144,000 see him, ¿a dónde está la novia? where is the bride?
Es otra cosa, ¿verdad? That's something else, right? Piensa que de aquí salimos ya para el rapto. He says that from here we go out to the rapture. No, todo lleva un orden. No, everything has an order. El mensajero ya nos dijo eso. The messenger already told us that. Ahora ya el que lo quiera creer o el que no lo quiera ver, The ¿verdad? one who doesn't want to believe it or doesn't want to see it. Pero todo va en la predestinación. But everything is going in predestination. Bueno, ya vimos que la voz de aclamación We saw that the shout es nuestra preparación. is our preparation ¿A qué nos lleva el profeta? to what Brother Branham is calling us to, the prophet is calling us to. A las 3 etapas de la gracia. The 3 stages of grace. Justificación, santificación y el bautismo del Espíritu Santo. Justification, sanctification, and the baptism of the Holy Spirit. Lo dice casi en todos los mensajes del hermano Branham. He says it almost in every single message, Brother Branham. Pero en el mensaje de la fiesta de las trompetas, But in the message, the Feast of the Trumpets, página 19, page 19, párrafo 142. paragraph 142. Ahora fíjense, Now you notice, la trompeta es para llamar a reunión al pueblo, the trumpet is to call to the people to a reunion, a congregarse para algo. to congregate for something. Algunas veces anunciaba a una persona importante, Sometimes would announce an important person, como con José. like Joseph. Sonaban la trompeta, They would sound the trumpet, que José iba a aparecer, that Joseph was going to appear. lo cual es un símbolo de la gran trompeta, It's a symbol of the great trumpet, de la cual hablamos y veremos después de un rato en Isaías. on the one that we speak and we're going to see in a little bit from Isaiah. Eso dice, cuando la gran trompeta suene, He says, when the great trumpet sounds, cuando aquella bandera when that great banner sea levantada will be raised allá arriba, up there, y entonces vendrá un tiempo cuando la gran trompeta será sonada, there will be a time when the great trumpet will be sound, y todas las naciones se reunirán en Jerusalén. and all the nations will be gathered in Jerusalem. Entonces es cuando comienza el milenio, la gran trompeta. That's when the millennium starts, the great trumpet. Muchos lectores del mensaje leen esto. Many readers of the message read this. ¿Sabe qué es lo que entienden? You know what they understand. Que es la bandera que fue izada cuando Israel fue establecida como nación. That it was the banner that Israel used when they were established as a nation. Eso fue en 1948. That was in 1948. El hermano Branham no está diciendo de esa bandera. Brother Branham was not talking about that banner. No está hablando del recogimiento de los judíos para establecerlos como nación. He's not talking about the picking up the Jews to establish them as a nation. Él lo está uniendo con el milenio. He's joining it with the millennium. Después que el rapto ha acontecido, After the rapture happened, está la fiesta de las cenas de las bodas. is the feast of the Lord's Supper. Y después de eso, ¿qué es lo que sigue? And after that, what happens? La luna de miel, The honeymoon, el milenio, the millennium, el séptimo día. the seventh day. Ahora, ¿qué tuvo que ver cuando Israel se reunió y se estableció como nación? ¿Qué tiene que ver con el milenio? What has anything to do with Israel getting back together? And Mire, eso fue en el 48, that was in 48, en el siglo pasado. the past century. Ya estamos en el tercer siglo, 25 años adelante. We're in the next century, 25 years after. ¿Y el milenio? In the millennium, No era eso. there was Aquí le not está that. hablando del rapto. He's talking about the rapture. Se reunirán las naciones en Jerusalén. The nations will gather in Jerusalem. De aquí va a salir una parte. From here, one part is Del going to Salvador va a salir otra parte. from El Salvador, another part is going to come out. De Canadá va a salir otra parte. From Canada, another part is going to. De Sudamérica va a salir otra From parte. South America, another part. ¿Y se reunirá a dónde? It will be gathered where? En Jerusalén. ¿Para qué en In Jerusalén? Jerusalem, where? What for? Y vendrá el milenio, dice el profeta. And the millennium comes, Brother Branham said. Y se fijaron lo que leímos ahí en preguntas y respuestas de los hebreos. You remember what we read in there, questions and answers about Los Hebrews? dos testigos estaban predicando allá. The 2 witnesses were preaching there. Y ya era hora que el Mesías viniera. And it was time for the Messiah to come. Es decir, el Señor Jesucristo. So is the Lord Jesus Para Christ. encontrarse con su novia en el aire. To find his bride in the air. Y si se dice que se va a encontrar. And he says that he will Y find. aquellos piensan que por ellos viene. And they think that he's coming for them. Y no, And ahí no. se quedan. No, they will remain in there. Bueno, vamos a leer un último párrafo. We're going to read one last paragraph.
Claro, el profeta habla de eso, de la reunión cuando se establecieron como nación en Israel. What Brandon speaks about when they were in the reunion, when they got established in Israel. Pero cuando habla en ese párrafo, But when he's speaking about in that paragraph, está hablando de la novia, he's talking about the bride. no está hablando de Israel. He's not talking about Israel. Ahora en la página 39, In the page 39, en el párrafo 283, in the paragraph 283, él lo vuelve a mencionar. he mentions it again. La gran trompeta, The great trumpet, no trompetas, not trumpets. sino la gran trompeta. The great trumpet, La fiesta de las trompetas. the feast of the trumpets. Hay dos de ellos, Moisés y Elías, para llamar la trompeta. There are two of them there. There are Moses and Elijah to call the trumpet. Pero bajo la gran trompeta, But under the great trumpet, la venida del Señor. the coming of the Lord. Eso será la reunión de Israel como nación. That will be the reunion of Israel as a nation. Bueno, allá en Daniel 12, 4 me parece, In Daniel 12:4, I believe, dice, he says, los entendidos the understood one, the one that entenderán. understand, will ¿Y los understand. demás? And the other ones, No. they won't. En los días de su carne, In the days of their flesh, le dicen los discípulos, ¿por qué le hablas por parábolas y no claramente como a nosotros? the disciples asked Jesus, why do you speak to them as parables and not as clear as you speak to us? Porque a ellos no es concedido conocer los misterios de los cielos, Because it's not for them to know the mysteries of the heaven, pero a nosotros a nosotros sí. to us we do. Bueno, entonces no tiene nada que ver esto de que la dice, pero bajo la gran trompeta, But la under the venida great del trumpet, Señor, the coming of the Lord, para anunciar el regreso de José. to announce the return of Joseph. ¿Ven? See, Para que todas las naciones se congreguen en Jerusalén. for all the nations to gather in Jerusalem. Amén. Amen. Uno encuentra eso en el libro de Isaías. You find that in the book Se of los Isaiah. acabo de dar a ustedes. I just give it to you. Entonces dice él, So he says, es donde él suena esa trompeta is when he sounds that trumpet, y todas las naciones and all the nations reconocerán a Israel en su tierra, will recognize Israel in their land, Dios con ella. God with her. Entonces, ahí sí sigue hablando el profeta después de lo que es reconocerlo como nación, He's talking there after that to recognize it as a nation. pero no cuando dice la venida del Señor, Not but when he says the coming of porque the ahí es Lord. cuando viene por su novia. That's when he's coming for his bride. Bueno, pueden ver los dos ministerios que son iguales. Can you see that the two ministries are the same? Los dos testigos se quedan predicándole a Israel The two witnesses remaining there, waiting in Jerusalem, y él se va con su novia and he lives with his bride para encontrarnos con Jesús en los aires. to find the Lord Jesus Christ in Así the como air. dijo el apóstol Pablo. As the Apostle Paul said, Bueno, ¿se dan cuenta cómo estos ministerios trabajan igual? do you see that these ministries work the same? Bueno, es que Israel en un día van a ser una nación. Israel will be born in one day. ¿Y sabe cuándo es eso? And do you know when is that? Cuando Él muestre la señal mesiánica. When he shows the messianic sign. That's right. Amen. Praise Los judíos no le creen a nada, The Jews don't believe to nothing, solo a la señal mesiánica. only to the messianic Por sign. eso es que dice en Isaías 65 That's why in Isaiah 55 it says que en un día nacerá una nación. that in one day a nation will be born. Ahora se fijan que Jesús se fue en el rapto. Now you realize that Jesus went in the rapture. Hechos 1:9. Acts 1:9. Y después que se había ido en el rapto, And after he left in the rapture, dos varones aparecieron vestidos de blanco two men appeared dressed in white. y les dijeron, varones galileos, Galilean brothers, ¿qué estáis mirando al cielo? what are you looking up into heaven? Porque este Jesús, Because this Jesus, así como le habéis visto ir, as the same as you have seen him going up, así vendrá. he will come as well. ¿Cuándo es eso? When is that? Cuando ya ha pasado las cenas de las bodas. When the Lord's Supper has happened already. Entonces sí, Él en el cuerpo redentivo Then yes, in him, with his redemptive body, se presenta a los judíos. will be presented to the Jews. That's right. Moisés y Elías ya han predicado y todo eso. Y Moses han and Elijah traído has- los 144,000. Preach and gotten the 144,000.
Entonces se cumple Zacarías 12. Then Zechariah 12 is, ¿Dónde recibiste estas heridas? where have you received these wounds? Las recibí en la casa de mis amigos. I received them in the house of my friends. Saben que son ellos. He knows that they are the ones. Bueno, ahí comienza la gran lamentación. It comes the great cry. Y se lamentarán como que ha muerto hijo primogénito, And they will cry as the firstborn has died, o es decir, hijo unigénito, the firstborn child. porque ellos fueron los que le hicieron esas heridas y lo mataron. Because they were the ones who made those wounds to him. Bueno, vamos a llegar hasta allí. We're going to reach there. El Señor les bendiga. May God bless you. Vamos a orar. We're going to pray. Bendito Señor, Blessed Lord, gracias le damos en esta noche we give you thanks this evening por esto que nos has permitido escudriñar, for this that you have allowed us to study, para alimentar nuestras almas. to feed our souls. Porque el apóstol Pablo dijo, Because the Apostle Paul said, consolaos unos a otros comfort one another con estas palabras. with these words. Yo no espero ofender a mis hermanos, I don't try to offend my brothers, sino ver el programa que Dios tiene para con sus hijos. but to see the program that he has with his Y que children, hay que luchar por una causa noble. that we have to fight with for a noble cause. Vale la pena el esfuerzo It is worth the de effort cada una de mis hermanas, of every single one of my sisters alistando a sus hijos. fixing their children, Los hombres The men, cansados, tired, trabajados, worked, pero aquí para estar en su presencia. but we're here to be in your presence, Al saber que estas cosas nos llevan más allá to know that these things take de lo us que- way beyond de lo que es la vida natural, of what is the natural life, a una vida eterna, to an everlasting life, a un rapto precioso to a precious rapture, por el cual tenemos que luchar, for the one that we have to fight for, porque no es por la casualidad que nos ha revelado estas cosas. because it's not by chance that you have revealed us these Bendíganos things. Dios. Bless us, Lord. Pedimos todas estas cosas We ask all these things en el nombre del Señor in your Jesucristo. precious name, Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. El Señor me los bendiga, hermanos. May God bless you, Dios les bendiga. brothers.